vamos a cerrar esta sesión con el conversatorio Instituciones, Gobernanza y Desarrollo Territorial y su impacto en el servicio de energía eléctrica. Este panel será moderado por el doctor Jaime Bonet, quien es director del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República. Moderador de lujo, por favor, vaya instalándose, y junto a él va a estar el doctor Arnovio Córdoba, es consultor de la RAP Pacífico. Asimismo, el doctor Javier Gaviria es presidente de la Liga Nacional de Usuarios. Nos honra que nos acompañe a nombre de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país. Por favor, adelante. Igualmente invitamos al doctor Julián Torres Jiménez, es el director técnico de descentralización y fortalecimiento fiscal territorial del Departamento Nacional de Planeación, y también estará en este panel la doctora Valentina Anillo, es coordinadora de investigaciones de la Fundación para el Desarrollo del Caribe. El doctor Jaime Bonet queda a cargo de este panel, todo suyo. Estamos ya en el panel final, así que vamos a acelerar esto para lograr ya terminar la jornada en el día de hoy. Ya estamos cansados, creo que, así que agradezco a los que se quedaron hasta este momento. Bueno, este panel, y cuando conversaba con José Camilo, y muchas gracias a José Camilo por la invitación, también con Olga Lucía para pensarlo, lo pensábamos como una manera de discusión de un poco ya el bajar. Hemos hablado de las empresas, aquí acaba el doctor Barrera de presentarnos una propuesta de organización del tema de las empresas. Y también quiero motivarlos con algo que dijo nuestro colega brasilero, que lo veo acá. Hablaste esta mañana de la coordinación de las diferentes instituciones, de la organización del sistema eléctrico, de las empresas, hablaste de los gobiernos, y hablaste de una cosa que fue las comunidades, esos tres elementos que quiero traerlos acá, porque precisamente lo que queremos acá es hablar de este sistema eléctrico y de pensar en propuestas para Colombia, pensando en esos tres niveles ya no tenemos a las empresas, pero tenemos aquí al gobierno de DNP, tenemos a los usuarios, también lo tenemos acá, a un representante de la RAP Pacífico y a Valentina, que viene de un centro de pensamiento desde la región que también ha estado analizando esto. Entonces, con estos tres, queríamos introducirnos voy a hacerle una breve introducción al panel, y pensábamos con lo que estábamos haciendo es estas regiones y traer a colación el índice multidimensional de pobreza energética, y el país tiene unas deficiencias en pobreza energética, pero también tiene unas marcadas diferencias regionales en esa pobreza energética. Y para poner unas cifras sobre el tapete, estamos hablando de que a nivel nacional, 18.5% de los hogares de las personas en pobreza energética, eso estamos hablando de 9.6 millones de personas. Y una cosa que nos llamaba la atención es que cuando uno relaciona esa pobreza energética con la pobreza monetaria, no necesariamente está correlacionada. Lo que estamos viendo aquí es que de esos 9.6 millones que tienen pobreza energética multidimensional, en temas de esos 9.6, solo 3.4 tienen pobreza monetaria. O sea, que hay un grupo de esos que están en pobreza energética que no están dentro de la pobreza monetaria. O sea, la pobreza no es condición. Y ahorita mencionaba en el panel anterior, no sé si fue Fernando, mencionaba el Chocó, que es un departamento pobre, tiene buenos indicadores, digamos, en el tema de energía. Entonces, lo que queríamos precisamente es tomar esta situación y con este equipo trabajar, y yo simplemente voy a moderarlos a ustedes para que ustedes sean las personas que entren a hablar de esta situación, de estas situaciones regionales. Y para ir más, este dato, por ejemplo, me pareció fundamental cuando estábamos mirando, el hecho de que la pobreza energética, si bien las tasas más altas pues están en departamentos como Bichada, Baupesa y Guainía,
tienen poca población. Cuando uno mira el grueso de esa pobreza energética, cerca de la mitad está en Córdoba, Nariño, Magdalena, Bolívar, La Guajira y Cauca. O sea, son poquitos. 60% puede estar ahí de los pobres. Y cuando uno mira además, y ya con esto dejo la carreta, las condiciones de pobreza multidimensional son los tres componentes que mira, que básicamente acceso a energía, energía confiable, energía segura, el que la vivienda, el hogar tenga unas condiciones que le permita, por ejemplo, acceso a internet, que tenga unas condiciones del hogar, y el otro, que tengan los hogares los ingresos, por ejemplo, para tener lo que mencionaban ahorita, doctor Barrera, de tener acceso a electrodomésticos ya en buenas condiciones, o sea, lo que permitiría que esta persona disfrute de ese servicio energético. Las diferencias son muy diferentes por departamentos. Para uno, todavía el problema sigue siendo conectividad, para lo otro puede ser las condiciones de vivienda, para otro tener los ingresos para tener acceso a electrodomésticos. Entonces, ahí comienzo con una pregunta que les quiero, que es la primera que tenemos acá en el grupo, que es, para ustedes, cada uno desde su visión, ¿cuáles creen que podrían ser los factores para examinar por las razones por las cuales se presentan esas diferencias en esa pobreza, en la pobreza multidimensional energética? ¿Cuáles son los elementos que pueden explicar esas diferencias regionales en esa pobreza? Y me gustaría que iniciáramos. PNP comienza aquí desde el Gobierno Nacional. ¿Cómo ven ustedes desde el Gobierno Nacional esa visión de esas diferencias en pobreza energética? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en general, la falta de oportunidades va a ser la que va a marcar. Nacer en diferentes partes de Colombia significa oportunidades o una vida muy difícil, llena de esfuerzo. Uno de ellos es un faltante, la energía, pero hay que ver la energía también como la posibilidad de hacer algo más. Dentro de los temas que hemos trabajado ha sido precisamente los pactos territoriales. Los pactos territoriales tenemos firmados con Catatumbo, con Chocó, Cauca, Nariño y con Boyacá. Y particularmente, si lo observan, también estamos participando en el PIEDB con Buenaventura para hablar del litoral pacífico. Y uno de los temas es lo que no permite hacer la falta de continuidad en el servicio, la falta de energía, en donde precisamente la posibilidad de hacer negocios, de llevar progreso, de poder trabajar y ofrecer productos y servicios se limita por la falta de conectividad. Si uno observa el mapa de generación de energía en el Pacífico, por ejemplo, pues solo hay algo de energía, creo que es en Valle del Cauca y otro en Nariño y basta, teniendo la posibilidad de tener por su cantidad de riqueza hídrica mayores posibilidades de generación y de generación limpia. Entonces, lo vemos la pobreza energética como lo que no se puede hacer debido a la falta del servicio. Puede que en las estadísticas muestren algunas ventajas, pero la realidad es que la continuidad es regular. Eso no permite, por ejemplo, bombear agua. Quibdó no tiene acueducto. No permite tener continuidad en el servicio de internet. No puedes tener estas oportunidades que tenemos acá de que otras personas tal vez estén viendo este panel. No, o por lo menos no se lo pueden ver todo. Y eso pasa en varias partes del país, ¿cierto? Entonces, yo creería que la pobreza energética puede que muestre unos indicadores, pero la realidad es que está faltando para posibilitar que todos los colombianos en donde nazcan tengan las mismas oportunidades
de progreso, de empleo y de sacar adelante a sus familias. Gracias, doctor Julián. Víctor, usted viene trabajando con usuarios, perdón, sí, Javier Gaviria. Javier, ¿y cómo ven desde los usuarios? ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué esas diferencias regionales? ¿Qué elementos podrían explicar eso de ustedes ya desde el terreno de ser usuarios de esos servicios? ¿Qué elementos explicarían esas diferencias regionales? Bueno, sea lo primero presentar un muy cariñoso saludo de la Liga Nacional de Usuarios para el auditorio, agradecer al doctor José Camilo Mansur la invitación, hacerle un reconocimiento a los expositores. Yo llegué cuando estaban en los premios Ámbar y me dije, carajo, esta gente escogió la tarea más difícil que ser líder de usuarios. Pero al mismo tiempo, el doctor Fernando tranquiliza, porque lo que escuchamos aquí en los expositores, capacidad, conocimiento, investigación, ciencia, y creo que lo que no tuvieron los españoles, ¿no? O tenemos ventaja frente a los españoles, porque el tamaño, la magnitud, la seriedad de las exposiciones da tranquilidad, y lo digo como líder de la Liga Nacional de Usuarios. Son muchos los factores y puede inclusive decirse que hay factores de carácter histórico. Lo que dice el doctor Julián, ¿no? El doctor Julián, porque Colombia tiene un privilegio que es una ventaja comparativa frente a muchos países de América Latina y del mundo. Nosotros disponemos de las cuencas de 3 cordilleras enormes. Nosotros tenemos la capacidad de hacer generación de origen hídrico muy suficiente, y cuando en 1928 en Antioquia inauguramos la primera gran central de generación hidráulica, apagamos miles o cientos de miles de fogones de leña. El Pacífico, Cauca, Chocó, Nariño tienen riqueza hídrica. De manera que hay multitud de razones, pero desde el punto de vista nuestro de la Liga Nacional de Usuarios, ponemos el énfasis en el aspecto político. ¿Qué es lo que puede explicar que no haya habido una relación de coordinación, de concurrencia, de armonía entre el Estado de nivel nacional, el Estado departamental y el Estado municipal, para que se presenten esos grados de ventajas de algunos departamentos y municipios y desventajas de otros? Podríamos decir que en energía eléctrica, como en los demás servicios, tenemos una Colombia del siglo XXI y una Colombia del siglo pasado. Y es inaceptable e incomprensible, inentendible, que con un mandato que nos unifica a todos los colombianos y a todas las autoridades, el artículo 365 de la Constitución Política, no haya habido una manera de que todos converjamos en el propósito que establece el artículo 365 constitucional. Los servicios públicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado. El bienestar general y la mejora de la calidad de vida de la población son fines sociales del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Fíjense que no establece diferencia que sea un deber del Estado nacional, es deber del Estado. Y cuando miramos el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, corresponde al municipio, responsabilidad compartida entre el alcalde y el consejo municipal, asegurar la prestación eficiente a los habitantes de su territorio de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Es decir, existe la norma,
existe el mandato, existe la obligación, pero ponemos nosotros el énfasis en que la diferencia política ha sido la protagonista para que existan rezagos. No es posible que no haya armonía entre planeación del desarrollo nacional y planeación del desarrollo territorial. Ahí ponemos nosotros como causa principal la falta de homogenización, de tener identidad entre autoridad nacional, autoridad departamental y autoridad municipal para promover el desarrollo armónico de todo el territorio nacional. Listo, entonces nos quedamos con cierta descoordinación entre las políticas nacionales y las políticas, digamos, territoriales, por ponerlas de un nombre. Ahí le guardo, porque ahorita quiero que volvamos sobre eso. Valentina, yo sé que el Fundesarrollo y tú como coordinadora de investigaciones han estado trabajando con más detalle esta problemática también de la pobreza energética. ¿Cuáles son los factores, elementos que ustedes han encontrado que explican esas diferencias regionales en esa pobreza energética? Muchas gracias, Jaime, y bueno, agradecer a Socodis por la invitación. Desde Fundesarrollo hemos encontrado que, digamos, las diferencias que se dan en el acceso a energía de calidad entre departamentos, aunque estos sean operados por una misma empresa, tienen raíces de diferentes tipos, entre esas estructurales, regulatorias y territoriales. Si nos enfocamos primero en los ejes de condiciones territoriales y sociales, hay un resultado de precisamente ese índice multidimensional de pobreza energética que llama la atención, y es, por ejemplo, el Chocó en la primera dimensión de ese índice que aborda el acceso a la energía de calidad propiamente, tiene mejores resultados que otros departamentos del Caribe como Córdoba. Entonces, si nos enfocamos en condiciones territoriales y sociales, sabemos que factores como la dispersión poblacional, la existencia de barrios subnormales y el crecimiento urbano no planificado, de pronto desordenado, limita, digamos, la operación y el mantenimiento de la red eléctrica. En Chocó, donde hay una población relativamente más baja y que se concentra en zonas como Quibdó y otros municipios aledaños, podemos decir que sus niveles o sus esfuerzos de electrificación se concentran en menos grupos poblacionales. En contraste, departamentos de la región Caribe como Córdoba, como Magdalena, digamos que presentan una población más extensa, más dispersa y con zonas rurales alejadas cuya electrificación se vuelve más costosa. Además de eso, y retomando algunos de los puntos que Fernando mencionaba precisamente en el estudio que presentó hace un rato, también hay que tener presentes factores estructurales de la región Caribe, como lo son la alta informalidad del mercado laboral. Retomando rápidamente el dato, pues aproximadamente 7 de cada 10 ocupados en la región Caribe son informales. Sabemos que son empleos que se caracterizan por ser no solamente de baja productividad, sino también de una volatilidad de ingresos bastante alta. Un trabajador formal percibe en promedio en la región 3 veces más que uno informal. Incluso en algunos departamentos como La Guajira, los salarios informales no llegan a alcanzar los mínimos legales. Adicionalmente a esto, también me gustaría resaltar un tema de pobreza monetaria extrema, que también Fernando tocó, pero me gustaría quizás profundizar un poco, y es, para 2024, el 40% de los pobres extremos del país se ubicaron en la región Caribe, aunque esta solo representa el 23% de la población nacional. Y esto es un fenómeno que desde 2021, de hecho, ha venido en aumento. En 2021 este porcentaje era del 32%, a 2024 subió al 40%, y es un aspecto que no hemos observado en otras regiones del país. Además de una carga del gasto energético que, como bien mencionó Fernando, también supera, digamos, esa destinación del ingreso al pago de la factura de energía, supera en creces a las de regiones como la central y la oriental, e incluso a Bogotá. Y me gustaría mencionar dos últimos ejes de este tema diferencial, y es el primero, la regulación y el financiamiento. Lo que hemos encontrado desde Fundesarrollo es que los marcos regulatorios y los esquemas de subsidios no siempre reflejan ni las realidades ni los costos de operar en territorios complejos, lo que limita, pues digamos, que la inversión en infraestructura crítica. En un análisis también que realizamos desde la entidad hace un tiempo, calculamos que entre enero del 2022 y junio del 2023 había un 12% de hogares pobres que se estaban excluyendo del
del esquema de subsidios y había un 57% de hogares que no eran pobres y hacían parte del sistema, y esto se tradujo a transferencias por aproximadamente 1,7 billones de pesos a través de subsidios en ese periodo de tiempo para hogares que no lo estaban necesitando. Y bueno, otro punto aquí también importante en este tema de regulación y financiamiento es que no encontramos que los incentivos regulatorios actuales de alguna manera premien como la reducción de las brechas territoriales, y esto dificulta como la mejora de esos departamentos rezagados. Y el último eje que me gustaría mencionar, retomando también lo que mencionaba acá el doctor Julián y el doctor Javier, es un eje de gobernanza y coordinación institucional. Desde Fundesarrollo consideramos que el acceso a la energía de calidad también depende de la gobernanza local, y lo que nos hemos dado cuenta por evidencia de otros territorios es que municipios que tengan un mejor ordenamiento territorial, que cuenten con legalización de barrios, que tengan una coordinación con operadores, logran mejores resultados. Y en ese sentido me gustaría cerrar pues diciendo que consideramos que la articulación entre alcaldías, entre empresas y entre comunidades, digamos que reduce también aspectos como pérdidas y vandalismo, mejora también la confiabilidad del servicio cuando hay como esa articulación mancomunada, y por ende tiene un impacto directo sobre esta primera dimensión que estamos analizando del índice multidimensional de pobreza energética, que se refiere precisamente al acceso a energía de calidad. Gracias, Valentina. Entonces, ahí hay unas condiciones, ya los hemos discutido bastante sobre las particularidades del Caribe. Arnovio viene del Pacífico. Y yo tengo una historia, ¿no? Yo quiero hacer una anécdota que tuve. Mi primera vez en Quibdó, estaba en el hotel y comenzó a llover así de esos aguaceros de Quibdó. Y yo dije, mierda, ahora se va la luz, porque tradicionalmente en el Caribe con ese aguacero se va la luz, y no se fue. Y eso fue un tema que a mí me llamó mucho la atención. Mi primera noche que dormí en Quibdó. ¿Cómo es esas razones? ¿Cómo ves? Tuve la experiencia como habitante del Pacífico, pero además como persona que ha estado involucrada desde hace tiempo en toda la parte del desarrollo de la región. ¿Cómo ves ese problema en el Pacífico? ¿O qué elementos ves que son diferenciales? ¿Por qué Quibdó tiene o por qué el Chocó tiene esos resultados relativamente positivos frente a otras regiones del país? Bien, gracias. Buenas tardes, noche ya. Ante todo, la gratitud por la invitación. De la doctora Viviana Obando, gerente de la Red Pacífico. Inevitable hermanarme con lo que ya se ha dicho, porque DNP pues, tiene la información, la planifica, la estudia, la evalúa, y nosotros participamos allí. Participamos en los pactos regionales, bien decía usted, doctor Julián, el 70% de los pactos regionales firmados o territoriales firmados por este periodo de gobierno están en el occidente de Colombia. Nariño, Cauca, Chocó y Buenaventura no tiene un pacto propiamente, pero tiene un acuerdo, un instrumento de política con Buenaventura y sus temas de movimiento cívico. Entonces allí estamos. Y eso es el primer elemento que quería señalar, porque cuando se menciona acá la importancia de la articulación, el doctor Bonet, es fundamental entender el papel de la RAP. La RAP, probablemente algunos no saben, la RAP Pacífico, o las RAPs, son 8 RAPs, existen ya en el país, y una en ciernes para una 9ª RAP. Son el espacio realmente donde pueden converger la región desde la dimensión departamental con lo municipal, pero sobre todo también con lo nacional, con el ámbito nacional. Entonces, la RAP Pacífico tiene un plan de largo plazo a 2040. ¿Y por qué lo menciono el PER? Porque allí el eje de energización, de energía eléctrica y de prestación del servicio, de eficiencia energética, de autogeneración, allí está consignado, pero además es un eje vivo que procuramos que no se apague, porque las necesidades en la región, entonces voy apuntando hacia la pregunta, siguen siendo muy grandes, y la verdad no se vislumbra tan claro la superación total. Hacia un 100% de cobertura no se ve fácil a corto o mediano plazo inclusive. ¿Pero por qué? Por supuesto se requiere inversión, pero voy explicando un poco la dispersión, acá se ha hablado de ello. El Pacífico y los departamentos del occidente no solo son litoral,
sino también, por supuesto, tienen cordilleras, toda la zona andina, de Nariño, de Cauca, de Valle, que son otra realidad diferente a Tumaco, a Buenaventura, al Chocó en general. Entonces, la primer, digamos, casi llamada atención es a que veamos al Pacífico con un enfoque diferencial, étnico y territorial. Étnico por la población que ha mejorado en su participación. La población indígena son entes territoriales y la población afro, las comunidades negras, están organizados y han ido aumentando su participación, su calidad de participación y su calidad de exigencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es lo étnico y lo territorial disperso y lo étnico desde el punto de vista poblacional. Y doctor Bonet, tratando y todos de entender esa diferencia entre la pobreza multidimensional y la pobreza energética, multidimensional energética, tal vez lo explica, y usted conoce el Chocó y además lo ha estudiado con cifras y con producción del oro y de todo lo que el Banco de la República además le hace seguimiento cercano, tiene que ver con, qué paradoja, con la violencia, porque se ha urbanizado en gran medida el desplazamiento, el Pacífico. Entonces, Quibdó tiene ya casi la mitad de la población del Chocó. Ismina, por lo menos, al menos la Quibdó y el corredor hacia Ismina, Condoto, Novita, todo ese corredor Atrato, San Juan, que tiene un corredor carreterable aceptable en condiciones promedio, y allí está el 70% de la población. Entonces, quizás eso lo explica, habría que estudiarlo a profundidad, pero la población rural, la dispersa, la que tiene plantas diésel, la que no tiene, la que usa leñas todavía para cocinar, esa población estadísticamente, en cifras, es baja, 20, 30%, muy dispersa en el Baudó, en Cupica, en Juradó, límites con Panamá, poblaciones, centros poblados de 50 usuarios o viviendas, según el caso. Entonces, ahí puede haber algo para profundizarlo y puede explicar que, claro, en este eje hay interconexión eléctrica, ¿sí? Por las dos líneas de Antioquia-Chocó y de Viterbo-Cértegui, del eje cafetero, y allí puede haber una explicación. Entonces, la brecha la puede explicar esa realidad étnico-territorial del Pacífico. Lo mencionó ahorita Valentina, la concentración, pero pagan. O sea, y eso es un elemento que quiero destacar porque, como decíamos, no es la pobreza monetaria, porque Chocó tiene indicadores de pobreza monetaria alta, pero la recauda de la del pago, o sea, me parece destacable que la gente pague el servicio. Y eso Bueno, yo quiero ahí hacer un aporte, quizá puedes. Es que en el Chocó y en ese eje se cocina con energía eléctrica. Ajá. Entonces, la alimentación es crítica, Okay. porque no hay servicio de gas, no hay gasificación domiciliaria. Esto es buen muy punto. importante, porque es que tú Buen te la juegas toda. O cocinas o cocinas. Okay. Entonces, ahí creo que hay un aporte, porque he escuchado a los usuarios decir, no, es que no se me puede llevar la energía porque ¿qué hago? Pero entonces también viene un aporte ahí muy breve, y es la importancia de la alternativa de la gasificación domiciliaria, porque eso bajaría costos y si pagan hoy en día, pagarían con mucho más, seguramente, compromiso por disminuir costos. Interesante esa posición. Bueno, vamos, doctor Julián. Hemos hablado de aquí ya y ya ha surgido el tema de la articulación y desde planeación y desde su oficina de descentralización. ¿Cómo ven esa parte de la articulación entre esas políticas nacionales, los planes de ordenamiento territorial? Ya mencionábamos que hay algunas son competencia municipal. Se está discutiendo, por ejemplo, estamos en un proceso de una nueva ley de competencia. ¿Qué se está pensando sobre el sector energético? ¿Cómo ven ustedes desde DNP qué mecanismos se podrían utilizar para lograr esas articulaciones que pueden ser claves para lograr un buen servicio de energía eléctrica en las regiones? Bueno, pues precisamente yo, la conferencia anterior creo que mostraba un poco ese trabajo articulado, pero hay una situación que me voy un poquito para atrás, hablando más bien de competencias y de capacidades. Nosotros en el DNP, como lo mencionaba los compañeros, pues tenemos algunas mediciones
como las tipologías del artículo 40 del Plan Nacional de Desarrollo actual, la medición del desempeño municipal, la medición del desempeño departamental, y allí empezamos a ver unas coincidencias. Lo primero es que vemos un centro del país muy desarrollado con algunas vertientes hacia la costa atlántica y otras hacia el valle, pero en general pareciera que la regulación, pareciera que la normatividad ha permitido que el desarrollo en estas regiones, no solamente el desarrollo visto de menores tasas de pobreza, por ejemplo la pobreza monetaria en Bogotá, Cundinamarca, 20 de cada 100 personas son pobres en la última medición que fue 2024, que se publicó este año. Mientras que en Chocó, La Guajira, 65, 67 personas de cada 100 son pobres. Entonces allí tenemos como otro país, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas realidades? Y vemos que las capacidades de estas entidades territoriales, medidas en nuestros indicadores, pues tienen precisamente eso, la posibilidad de articularse con empresas, con privados, entre las mismas entidades territoriales y pueden hacer esa comunión con economías más eficientes y beneficio para su población. Nosotros todo lo vamos a llevar a cómo se está beneficiando la población de las políticas. Nosotros, ese es el principal interés, en particular las comunidades más necesitadas, ¿cierto? Y vemos este otro país que les digo que 60, 65 personas de cada 100 son pobres. Y allí tenemos precisamente que aquí en el índice de pobreza multidimensional energética les va muy bien, pero monetariamente tienen rezagos, y vemos que sus capacidades son diferentes. Entiendo al doctor Javier cuando dice la Constitución es una para todos, pero el desarrollo de cada una de las entidades territoriales es distinto. Lo que hace este plan de desarrollo hoy es entender este país diverso, un país heterogéneo completamente, donde prácticamente cada municipio tenemos un mundo diferente y unas capacidades diferentes. Entonces, eso está publicado en la página web del DNP, los invito a que lo consulten, es las tipologías de entidades territoriales, y allí tenemos los municipios, departamentos, y ahora vamos a publicar esquemas asociativos territoriales, que va a ser como un experimento. Esperamos pronto hacer esto. Pero allí hemos visto esas diferencias de país. Cuando empezamos a ver el NBI cómo va mutando, también empezamos a ver cómo la descentralización, la elección de alcaldes, primero la elección de gobernadores, de alcaldes, el sistema general de regalías empieza a penetrar y a mejorar las capacidades de muchas entidades territoriales, pero el rezago continúa. Lo mismo cuando leemos el IPM, ya desde lo censal, en lo que podemos capturar, porque hay unas variables que están en uno y uno en otro censo. Entonces también vemos como esa transición, pero con NBI es un poco más evidente por lo que las variables son más constantes. Y nos muestran, nosotros sacamos cómo funcionan las tipologías, miramos el índice de desempeño fiscal, cómo manejan los recursos los municipios, los departamentos, cómo los administran, si hacen inversión en algo importantísimo para que pueda suceder esto, que es la inversión en formación bruta de capital, o sea, en activos de mediano plazo. Entonces, si vemos eso, ¿será que esta entidad territorial sí puede ser socia de ese esquema que estamos planteando a nivel de industria? Para por allí unas redes, me imagino, ¿cierto? Y por el otro lado, el índice de desempeño institucional, que mide función pública. Con estos dos índices, que es cómo administro el territorio, cómo están mis instituciones,
y allí vemos un índice de capacidades. Y eso lo hacemos con algo que ustedes desde el Banco de la República han hecho muchos estudios y entendemos que entre más lejano esté un municipio de un nodo económico de aglomeración, tiene menores capacidades, ¿cierto? Tiene menor desarrollo y efectivamente lo podemos confirmar en estos índices. Lo cruzamos con los otros, medición de desempeño departamental y municipal, y encontramos consistencia allí. También encontramos consistencia con el IPM, con el NBI. Entonces, sí, muy seguramente podemos encontrar asociaciones, pero es importante entender ese territorio a donde vamos a llegar. No es plano. Y si queremos tener esquemas asociativos o esquemas de empresa o de llevar, ampliar la cobertura, tenemos que saber primero que todo con qué entidad territorial estamos tratando y cuáles son sus niveles de capacidades. Creería yo que ese es como el sustrato para hablar de estos temas. Hay un mensaje para la propuesta aquí del doctor Fernando. Hay que ver esas capacidades de gestión en cada municipio, claro, a la pues hora de pensar en esas alternativas de manejo de la energía. Y me imagino que ustedes desde DNP tienen proyectos para fortalecer esas gestiones. Bueno, claro, entonces nosotros desde el DNP y en general del Gobierno Nacional tenemos pues bastante trabajo en el fortalecimiento de capacidades, lo que se llama asistencia técnica, y que en el proyecto de ley de competencias, que me imagino que algunos ya lo habrán leído, el borrador anterior, lo estamos ya mandando más hacia el tema de la cooperación técnica, un poco más cercanos. Pero para poder llevar esa asistencia o esa complementariedad, tenemos que saber qué capacidades tiene para llevar mayor grado. Algunas entidades territoriales se pueden aburrir con unos temas de manejo de programación que ya lo vienen haciendo y requieren más fortalecimiento en otras áreas. Como en otras, sí, el tema de la programación desde el plan de desarrollo, la programación presupuestal y la puesta en contratación es supremamente importante, todo el ciclo de la programación del presupuesto. Eso no, perdonen que hable desde ahí, pero estoy en fortalecimiento fiscal. Entonces, esas capacidades son las que nosotros vemos que son supremamente importantes. Cómo llevar ese proyecto que salió de una necesidad que se identificó en el territorio a una contratación y que sea efectiva y llegue a esa comunidad que lo está necesitando. Perfecto. Gracias, doctor Ilián. Se nos va el tiempo y aquí ya esto corre. Entonces, yo aquí con el doctor Javier y yo quisiera, Javier, su experiencia como usuario y cuando discutimos cómo se pueden los usuarios apropiar del servicio de energía. ¿Cómo vemos, cuando uno ve escenas que vemos en el Caribe de los usuarios en contra de los operadores, de las empresas, que los ven como los enemigos? ¿Cómo ayudar eso? ¿Cómo lograr, cómo ven ustedes como usuarios que puede, desde ustedes, que el usuario también se apropie, que el servicio de energía de todos y todos tenemos beneficios y que podemos contribuir a mejorar ese servicio de energía? Correcto. En primer lugar, recuerdo que yo fui miembro de la Junta Directiva de PM. Tuve un debate con el gerente de la época porque, doctor Camilo, yo voté en EPM en el 2003 en contra de que EPM participara en la compra de la CHEC. Yo defendí que la CHEC fuera de los caldenses. Es decir, los usuarios debemos tener una concepción no reducida a la empresa, sino a la totalidad de los usuarios del país. Por eso, el doctor Julián, yo ponía énfasis en el factor político y lo vuelvo a poner, porque la falta de suficiencia financiera fiscal del municipio y del departamento debe ser resuelta en temas que están calificados como de interés general, bienestar general, mejora de la calidad de vida de la población, soportados con la finanza pública nacional. En el caso de aire, por ejemplo, la Liga Nacional de Usuarios
hemos defendido que es responsabilidad del Estado hacer el aporte que se requiere para resolver el problema de la obsolescencia de la red y los requerimientos de recursos que tiene aire para mejorar la calidad de la prestación. En el plan de reducción de pérdidas, estamos en total desacuerdo con el decreto del gobierno. ¿No es cierto? Porque darle plata para que resuelvan, pero a costa de que cuando de nuevo van a tener recursos para la reducción de pérdidas y la mejora de la inversión. De manera que es responsabilidad del gobierno. Entonces, digámoslo que desde el punto de vista de los usuarios, nosotros, y voy a aprovechar, doctor José Camilo, doctor Omar Pría, el saludo, voy a aprovechar para establecer esta consideración. Nosotros como Liga Nacional de Usuarios, durante los 3 últimos años, hemos promovido con la Liga de Alcaldes, con la Liga de Gobernadores, con la Iglesia Católica, con los comités intergremiales, que hagamos un bloque común en defensa del prestador del servicio de energía para los 7 departamentos de la costa Caribe, sea público, sea privado, pero tenemos que resolver el problema de garantizar calidad, continuidad y asequibilidad en la prestación del servicio de energía para la costa Caribe. Y nosotros llamamos esto Lección Caribe. Ahí hay una cosa por mirar, de acuerdo con la presentación suya, doctor Fernando. Hay propuesta de los gobernadores, de los alcaldes de las 7 ciudades capitales. Tienen URRA, tienen termoeléctricas, tienen, es decir, aprovechar también los activos públicos que aún tiene la costa Caribe para mirar cómo se conjuga una solución unificada para los 7 departamentos de la costa Caribe. Con mi experiencia, y es una invitación a esta jornada de Asocodis, las empresas deben reconocer la importancia de la institucionalidad de los usuarios. Hay que contribuir con la promoción de los comités de desarrollo y control social, con los vocales de control. Es iniciativa de los usuarios, pero de parte de las empresas puede haber una enorme ayuda con la promoción de la participación ciudadana de los comités de desarrollo y control social. En Afinia estamos desarrollando, el doctor Ricardo se fue, ¿no? No veo al doctor Ricardo, pero en Afinia se ha desarrollado una experiencia muy importante con los vocales de control de los departamentos atendidos por Afinia. Yo personalmente he ido con miembro de la Junta Directiva de PM, vocal de control, representante de los usuarios, a los municipios. Hemos hecho una correría por los municipios atendidos por Afinia a hacer invitación a los usuarios a que busquemos soluciones concertadas, consensuadas con las autoridades municipales y con la empresa. Hemos identificado unos caminos que pueden ayudar a que se mejore esa relación entre empresa y usuario. Y creo que es muy importante tener en cuenta lo que yo llamo Lección Caribe. Todas las autoridades públicas de los 7 departamentos, con los usuarios, con la Iglesia Católica, promoviendo solución, proponiendo alternativas. O sea, no se trata estrictamente de un debate de oposición, sino de ganarnos el consentimiento. Ahora hay que entender la situación, un padecimiento largo, histórico, muy grande. Estamos hablando de 1995 Corelca, 2016 la intervención de Electricaribe fracasada. Entonces los usuarios tienen un rechazo acumulado. Claro, pero es un
problema histórico de mala calidad de la prestación del servicio frente a las condiciones de diagnóstico que dio el doctor Ricardo, que bien cabe para la Liga Nacional de Usuarios compartir ese diagnóstico del doctor Ricardo. Esa es la realidad, es una realidad muy grave, corto ahí muy porque dramática. Se nos está acabando el tiempo y quiero darle aquí tiempo a los dos panelistas que nos quedan para hablar. Valentina, yo creo que un punto que ya hemos hablado y me gustaría escuchar la opinión de ustedes después de sus estudios, el rol de los gobiernos que tú ves en la región, o sea, el rol del municipio, el rol del departamento, el rol de los distritos. ¿Cómo ven ustedes esa parte dentro de todo este andamiaje del servicio eléctrico en la región Caribe? ¿Cómo lo ven? Listo, trataré de ser breve porque sé que nos queda poco tiempo. Yo quisiera afianzar el hecho de que, bueno, el rol de las entidades territoriales sobre la prestación del servicio de energía en Colombia, lo que podemos ver es que es ampliamente heterogénea. Digamos que la Constitución y las leyes sí le otorgan ciertas facultades a los municipios y a los departamentos, pero muchos de ellos enfrentan limitaciones en capacidades técnicas, en capacidades financieras, que no les permiten intervenir de manera efectiva y en muchos casos de algunos territorios, pues esto genera vacíos en la supervisión y puede limitar su participación como a la crítica en lugar de soluciones estratégicas. En ese sentido, uno de los resultados principales del estudio que me gustaría volver a traer a colación es que consideramos que el tamaño óptimo de la empresa de prestación de servicio de energía, al menos para la región Caribe, debe ser en el ámbito departamental por varias razones. Evita deseconomías de escala, las topologías de la red de distribución y operación se han desarrollado principalmente basados en criterios departamentales, además que precisamente pues ya existe un marco institucional vigente que les otorga ciertas capacidades a los municipios y a los departamentos y además que concentrar como grandes responsabilidades en una sola empresa aumenta el riesgo sistémico y no nos permite poder evitar que la crisis de una sola empresa pues resulte en el colapso de todo el sistema. Entonces, consideramos que un enfoque en donde los departamentos se involucren podría ser mucho más sostenible que el modelo actual, que lo que hace pues es agregar regiones amplias y reflejar las variaciones locales bajo esquemas de excepción. Bueno, coincidimos sin duda en que la participación de los territorios debe ser activa, debe ser coordinada, debe ser estratégica y no solamente supervisora. Y en este caso, pues este enfoque departamental, que es el que consideramos óptimo, también pensamos que debe estar apoyado por municipios, por comunidades y por actores locales que permita equilibrar eficiencia, cobertura y calidad del servicio, pero también reducir precisamente esos riesgos sistémicos que recién menciono y poder adaptar realmente la prestación del servicio a las realidades locales que están experimentando los mercados departamentales. Vamos a hablar que a nivel departamental puede haber una mayor capacidad digamos, de gestión para este tipo de trabajo y de labores, de competencia. Así es, pero también recalcar que, bueno, también es importante el apoyo ahí de los municipios y de la comunidad en general. Arnovio, para cierre, ¿por qué no me cuenta un poco más esa historia que nos comenzó ahorita de la RAP, el rol de la RAP? ¿Cómo ves, qué cosas, y si ya los están haciendo, que nos cuentes cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el rol de la RAP para articular esos niveles, el departamento, el municipio, la nación? ¿Cómo ves esa parte? Gracias. La RAP viene ganando, la RAP Pacífico, crecientemente espacio de interlocución en el territorio y en el ámbito nacional. Nosotros participamos en el diseño de los pactos territoriales, evidentemente, en el marco del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, de su implementación, pero además, hoy día, la regerente no está acá porque está en Cali, que es la sede de la RAP, coordinando un evento de emprendedores de los 4 departamentos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la RAP se ha convertido en esa bisagra entre el nivel nacional, con participación de Fontur, de ProColombia, etcétera, etcétera. Eso en ese sector. En este sector también podríamos, y eso es lo que queremos, jugar un papel articulador. La RAP está llamada a articular el ámbito nacional con el territorial,
porque es la entidad pública. Ojo, la RAN no es una federación de municipios ni federación de departamentos que tienen su propio rol. Es una entidad pública que integra los 4 departamentos y podemos establecer contratos y convenios interadministrativos con los reguladores, en este caso la CREC, con la Superintendencia de Servicios, con el sector, el ministerio, con la UME. De hecho, estamos en diálogo con el área de fondos de la UME, porque nos interesa integralmente el desarrollo, no solo el sector eléctrico, sino evidentemente, como sabemos, le pega, impacta todo el desarrollo de la región y de cualquier región y del país en general. Entonces, ahí estamos en un nivel realmente importante de bisagra, integrando diálogo permanente entre las gobernaciones. Recordemos, la región es extensa, tenemos desde el Ecuador hasta Panamá, los límites, quiero decir, 1.300 kilómetros de litoral, el doble de la otra costa. Entonces, realmente nosotros tenemos un llamado a jugar un papel articulador y lo estamos haciendo crecientemente. Entonces, la RAP Pacífico es el nivel de integración de la nación, departamentos y también crecientemente de los municipios en la planeación, pero también en la implementación de iniciativas importantes de desarrollo. Y podrían pensarse en proyectos, ustedes tienen su plan de desarrollo regional, en proyectos que pudieran tener un impacto regional, ¿no? Para temas de prestación. De hecho, ahí están contemplados en el PER, están contemplados porque, claro, obviamente no es mirar la región departamento por departamento o subregión por subregión aisladamente, sino integrarlo, que es un reto fuerte. Y ahí estamos, y hemos avanzado y tenemos un camino por recorrer que estamos preparándonos y preparados para seguir. Perfecto, se nos acabó el tiempo, no queremos abusar de las personas que aún quedan acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta pensamiento. Yo me coge aquí con el micrófono.